Bueno, hoy estamos con el doctor Manuel Labarriega. Él es especialista en diabetes. Y las enfermedades renales es lo que nos ocupa hoy. ¿Cómo estás? ¡Bravo, doctor! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. ¿Cómo le va? Bienvenido, muchas ¿Cómo gracias. estás? Gracias, bien. A ver, ¿cuáles son las principales causas por las que los riñones están afectados? Se afectan los riñones. Lamentablemente en nuestro país las principales causas de enfermedad renal siguen siendo dos, la diabetes y la hipertensión descontrolada. Oye, Doc, pero imagínate, o sea, yo sé que los riñones están pues, como por acá atrásito, ¿no? Espero. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos un tema en el riñón? ¿No es muy difícil? Esa es una excelente pregunta porque lamentablemente la enfermedad renal no genera síntomas de inicio. Y es una enfermedad progresiva. No se recupera la funcionalidad renal, pero sí podemos ir avanzando, avanzando y avanzando hasta llegar a insuficiencia renal, que es lo que conocemos como diálisis, ¿no? La etapa de diálisis. No hay síntomas iniciales, por eso es fundamental la prevención y sobre todo aquí hacer estudios de función renal y sobre todo también estudios de detección de daño renal temprano. Claro, ¿y cuáles son las afecciones renales más comunes? Las más comunes. La enfermedad renal crónica sigue siendo la enfermedad más presente. Obviamente hay algunas otras inmunológicas, hay algunas otras también por toxicidad, sobre todo por fármacos y por alguna condición, pero finalmente todas llevan a enfermedad renal, alteraciones del filtrado de los riñones. Nuestros riñones son como unas coladeras, vamos a decirlo así. Claro. Entonces, esta funcionalidad del riñón se va disminuyendo progresivamente. Oye, échate el dato, por favor, de cuánta sangre tienen que filtrar los riñones al día. Me impresioné. Sí, ese es un dato interesantísimo. Cada riñón filtra 90 mililitros en un minuto en una condición normal. ¿Cómo chambean los riñones? Sí. Todo el día están trabajando. Oye, Doc, hace ratito en la respuesta nos dijiste que hay que tener prevención en el tema de los riñones. ¿Cómo? Principalmente estos factores de riesgo, que la buena noticia es que son modificables, manteniendo un peso adecuado, alimentándonos de manera correcta, disminuyendo el consumo de sal, que eso también es importantísimo, no fumando, no tomando alcohol en exceso y sobre todo con revisiones periódicas que pueden ser anuales. Hoy tenemos parámetros que nos permiten entender si existe daño renal de manera temprana, como lo es estudios en sangre, la cistatina C, la proteína C reactiva, incluso estudios de orina como la microalbuminuria al azar, que son estudios que nos permiten detectar de manera temprana si es que hay daño renal y sobre todo ahí tratar de inmediato para que esto no siga progresando. ¿Algunas de las enfermedades del riñón son reversibles o son solamente controlables? Algunas de las enfermedades del riñón, sobre todo infecciosas, pueden ser reversibles, es decir, una infección urinaria la podemos tratar y se quita la infección. Pero el tema es cuando ya afectan la funcionalidad renal. Esta funcionalidad renal, lamentablemente, una vez que la perdemos, ya no podemos recuperarla. Oiga, Y el agua Doc, es importante, ¿no? El agua es importantísima. se va a decir al revés, el agua es muy importante. ¿Qué alimentos serían malos para nuestros riñones? O sea, ¿de qué manera podemos afectarlos? Sobre todo cuando consumimos alimentos que son procesados, que son muy condimentados, comida rápida, comida chatarra, todas estas Esas grasas hamburguesas al saturadas. paso, eso no es recomendable. Se pueden comer de vez en De cuando, vez en sin cuando, no problema, todos pero los que días. no sean base de nuestra dieta, porque entonces si no vamos a tener ya complicaciones, alteraciones de nuestras grasas en sangre y eso genera alteraciones en el interior del vaso sanguíneo. ¿El riñón acumula grasa? El riñón tiene un tejido grasoso, un tejido graso alrededor que lo protege, pero en sí el riñón internamente no tiene grasas. Oiga, Doc, y bueno, yo tengo un hijo que tuvo síndrome nefrótico muchos años y estuvo muy cuidado, estuvo aislado un año y demás. Y yo me di cuenta que estaba mal de los riñones, bueno, no me di cuenta, se dio cuenta el doctor, pero estaba muy hinchadito, empezó a retener muchísima agua. Entonces lo llevé al doctor y ya fue cuando me dijeron que tenía esta mentada enfermedad. ¿Qué focos rojos? Lo que pasa es que nosotros como adultos podemos decir me siento medio mal, pero ¿qué focos rojos hay en los niños? Focos rojos principalmente, y son característicos, los pacientes pueden llegar a calambrarse. Wow. Los pacientes pueden llegar a inflamarse, a hincharse las piernas, a hincharse la carita, a hincharse los brazos. Son pacientes que pueden incluso llegar a cansarse, a sofocarse, a sentir que les falta también un poco el aire, porque también el daño renal puede generar cúmulo de agua en nuestro organismo y esa agüita se va a los pulmones, entonces puede llegar a generar esta dificultad para respirar. Y Por pipí eso es con mucha importantísimo. espuma, pipí con mucha espuma. Ese es un dato fundamental y qué bueno que lo comentas, porque la pipí que tiene mucha espuma, si nosotros tomamos un huevo y lo batimos así como se hace espumoso, de igual manera la pipí con mucha espuma es un indicativo
de proteínas y de daño renal. Ahí es importante lo que les decía, la microalbuminuria cuando se detecta de manera temprana o ya la proteinuria detectada franca en orina cuando ya se presenta en esta manifestación clínica. Claro, y la gente cuando dice, ay, tengo dolor de riñón, ¿dónde es exactamente el dolor de riñón? Los riñones justamente no duelen. Esa es una característica importante. No tienen una situación de decir, me duele el riñón por enfermedad renal. Entonces, cuando tenemos dolor acá atrás, El ¿de qué tema, es? sí, el tema es que cuando pueden ser los músculos de la espalda, pero una condición del riñón es que tiene una cápsula fibrosa que no permite que se distienda. Ay, qué interesante. Entonces, Claro. cuando el riñón inflama, entonces ahí podemos empezar a sentir molestia. Ahí sí podemos empezar a tener molestia. Pero que digan, tengo dolorcito en el Y las riñón. infecciones que dicen, "Ay, sí, siento que tengo como una infección. Las infecciones sí pueden llegar a doler, incluso las piedritas también pueden llegar a Las doler, piedras que del se riñón, llaman claro. litos, y ahí es el cólico renal o el cólico nefrótico. Pero cuando se dice las infecciones son en las vías urinarias, porque muchas veces, bueno, las mujeres tenemos infecciones de vías urinarias un día sí y otro también y es una lata. Pero sí de pronto, bueno, yo me doy cuenta cuando me La espalda empieza a doler baja, ¿no? acá atrás. Sí, como congestión, incluso Sí. las mujeres me van a entender perfecto, como esta congestión que se presenta en el periodo menstrual, así como en la espalda, que se siente como una presión. Este es el dolor característico que presentan las pacientes o los pacientes cuando tienen algún tipo de proceso infeccioso o una piedrita en el riñón. Ahí sí duele y ahí sí molesta. Pero la enfermedad renal por diabetes y por hipertensión no tiene dolor y no tiene síntomas. A ver, una recomendación para tener los riñones sanos. Cortita. A ver, Líquido suficiente. Harta agua. harta agua. Entre 1,5 litros y 2 litros de agua ¿Tan poquito? al día, idealmente. Doc. Hay pacientes que toman mucho más líquido, también es aceptable, pero entre 1,5 litros y 2 litros, 6 a 8 vasitos de agua al día, perfecto. Dejar el hábito del tabaco. Disminuir el consumo de grasas y bebidas alcohólicas. Y sobre todo mantener un peso correcto. Estos son los 5 puntitos que podemos comentar aquí rapidísimo y que van a ser súper benéficos para todos ustedes. Perfecto, Muchísimas doctor. gracias, Muchísimas Doc. gracias. Es un honor estar aquí con Muchas ustedes. gracias. Gracias. Gracias.